Muy bien. Y hablábamos en el primer bloque que vamos a hablar de una buena noticia, por fin, después de tantas malas que hemos dado aquí en este programa, una buena. Una buena y además fruto del trabajo que hace muchos años vienen realizando las abuelas de Plaza de Mayo, y es la restitución de la nieta número 125, en particular con un caso que toca de cerca a la Universidad Nacional de La Plata y a la ciudad de La Plata. Así es. Por eso, para hablar de esto, lo tenemos a Manuel Lovelli, quien es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Bueno, primero, ¿cuáles fueron las sensaciones con esta restitución? También en un momento histórico del país muy difícil, imagino. Sí, a ver, ayer fue un día muy intenso. Pues bueno, se venía trabajando primero en el aniversario, ¿no? Esto como... A ver, los chicos y chicas que se analizan durante el transcurso de un año, por decir algo, son muchos y uno nunca sabe desde ya los resultados y tampoco cuándo van a ocurrir. Entonces, muchas veces, en realidad siempre es azaroso el momento. Y bueno, justo cayó en el momento que se estaba con los festejos de los 40 años. Y con el momento político sí, es muy particular porque ayer medio haciendo broma y demás decíamos que bueno, que esta nieta había caído después de las elecciones. Claro. Muchas veces se nos indicaba como que aparecían nietos en momentos políticos claves y como para marcar una tendencia como determinada. Si los hicieran aparecer a propósito. Por suerte, esta aparición, por así decirlo, fue posterior una semana a las elecciones, con lo cual obviamente no quedan dudas de que no hay ninguna lectura los momentos política. no los elegimos nosotros, sino que es un poco el azar, un poco el destino, pero que bueno, el trasfondo es la lucha de las abuelas, sin duda. Así que sí, es un espaldarazo importante para las abuelas en particular, pero creo que para la sociedad en general, en momentos donde hay una tensión muy grande con respecto a las políticas de memoria, verdad y justicia, y donde es de público conocimiento que hay situaciones que han ocurrido, en particular con la de Santiago Maldonado, que nos vuelven a retrotraer a las prácticas más avergonzantes desde el Estado con respecto a la seguridad ciudadana. Me gustaría, meternos primero, después me gustaría tocar también el caso de Santiago Maldonado, porque hoy habló Sergio, el hermano, y dejó algunas apreciaciones para con los medios, sobre todo, que bueno, estuvieron encubriendo gran parte de todo lo que fue la búsqueda. Pero en particular esta historia, digamos, de esta nieta, de dónde venía, cuál es la historia familiar en este caso. Sí, la historia familiar es como más o menos se relató en el comunicado que sacó ayer Abuelas. Es una joven militante nacida en La Pampa en el año 53 y que estaba acá en nuestra ciudad estudiando Derecho, en este mismo edificio, casualmente. Claro. Y que muchas veces ocurre, ella es secuestrada aquí en La Plata, pero no fue un centro clandestino de detención de La Plata, que es lo que uno quizá podría imaginar. Como, de hecho, en el año 77, cuando es detenida ella, en ese momento había muchos militantes de la Juventud Universitaria Peronista en el Centro Clandestino de Detención La Cacha, aquí en La Plata. Sin embargo, ella no fue llevada en el centro clandestino, sino a un centro clandestino que fue el banco, pero que en realidad es un circuito porque muchas veces se denomina al banco dentro de algo mayor que es el Centro Clandestino de Detención Atlético, Banco y Olimpo. ¿Qué significa eso? Que era un mismo centro clandestino que se fue mudando. ¿Por qué decimos que se fue mudando? Porque quienes estaban a cargo de ese centro clandestino, que prioritariamente era el Servicio Penitenciario Federal, la estructura se fue manteniendo en los diferentes lugares que se fue montando este centro clandestino, que adoptó el nombre de las diferentes locaciones, por darle un término más o menos adecuado, pero que siempre era el mismo centro clandestino. Y bueno, y estando allí en este centro clandestino, la llevan a dar a luz, no sabemos. Algunos testimonios hablan de un hospital militar, pero tampoco sabemos si es un eufemismo para decir un hospital y claro, por el lugar en el que estaba, uno lo asocia al Hospital Militar Central, el que sea, pero datos ciertos sobre el lugar exacto del parto no hay. Y bueno, obviamente luego es desaparecida, con la particularidad que en nuestro centro clandestino pudo ella hacer llegarle cartas a sus familiares. Primero de que estaba detenida y luego de que estaba embarazada. Era una particularidad de este circuito. Hay otros testimonios de otros, incluso sobrevivientes, que han podido hacer llegar cartas a sus familiares. Y el otro lado de la historia, digamos, esa es la historia histórica, por así decirlo,
es de una joven que estaba incluida en una causa en el juzgado federal, creo que es el número 1 de Salvini de Cubría, en Capital Federal, donde se le explicó la necesidad de hacerse el examen genético con los grupos familiares que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, accedió voluntariamente y creo que fue muy poco tiempo, por suerte, que tuvo que esperar entre el análisis y el resultado, y la conclusión de todo esto es que ayer ella ya fue notificada y su familia también. Por eso Abuelas decidió ya hacer público el encuentro. Nosotros siempre lo que pretendemos es que las principales protagonistas de estas historias, que son los nietos, las nietas y sus familias, primero se enteren ellos. Claro. Y después, con su autorización, sí, poder darlo a conocer. ¿Y cuál es la historia de esta familia que apropió de esta chica, la adoptó? ¿Cómo fue? Mira, eso todavía no podemos decir, es parte del proceso de revinculación. Muchas veces, por ahí, dar a conocer esos datos, lo que hacen es hacer más difícil la restitución o el proceso, digamos, de revinculación familiar. Entonces, esos datos lo que nosotros hacemos es, a medida que vaya avanzando la causa judicial, que se vayan conociendo. Claro, exactamente. Bueno, pero nieta ya número 125, después de un trabajo arduo de las abuelas, que hace muchos años que vienen, y ahora, llegó justo para el aniversario, digamos, y para este acto aniversario, en el cual imagino que no solo se habló de este tema, sino de todo el laburo que vienen haciendo las abuelas durante tantos años, ¿no? Sí, el acto, como bien vos decís, fue sectorizado en los diferentes ámbitos que las abuelas han podido desandar su propio camino, desde, obviamente, la pata judicial, que por ahí no digo que sea lo más visible, pero que es lo que muchas veces acapara la atención, pero desde el ámbito de la difusión, el acompañamiento de la sociedad civil, el acompañamiento de los artistas. De hecho, hubo un pequeño fragmento del espectáculo de Teatro por la Identidad que se hizo en Capital este año, que se reprodujo ahí, y se contó con la presencia de Gustavo Santaolalla, que dio un show muy lindo, con su nueva formación, muy orquestal su obra, así que... Todo esto fue en el CCK, ¿no? En el CCK, sí, estaba completo. Y las abuelas, sobre todo, más reconfortadas por estar acompañadas por sus nietos, obviamente, por sus bisnietos y todos sus allegados. Y hubo, sí, obviamente, un momento muy emotivo que fue cuando, obviamente, hizo referencia a la situación de Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, respecto de eso, ¿cómo has visto todo lo que se manejó en los medios? Hoy hablas bien, Sergio estuvo hablando al respecto, y la verdad que es preocupante, la mirada encubridora de los medios de comunicación, del gobierno, primero lavándose las manos, después diciendo no vamos a tirar un gendarme por la ventana. ¿Cómo viste todo el andamiaje de la causa? Sí, en realidad lo que está claro es que hay una responsabilidad estatal que es clara. Más allá después las implicancias y hasta dónde uno puede llegar a determinar, que eso, obviamente lo sabrá el juez y los abogados que están adelante en la causa. Pero ante una situación de denuncia, lo primero que tiene que hacer el Estado es velar por la seguridad y por la contención de la familia, que es algo que está a las claras que no sucedió. Después, con el nivel de tratamiento mediático, sí, lamentablemente la familia Maldonado ha tenido que atravesar otras circunstancias de otras familias en situaciones similares o tan o menos traumáticas que esta, digamos. Muchas veces estos casos donde tienen, no son implicancias políticas, pero hay cierta morbosidad al respecto, uno dice los medios con una generalidad que no es tal, ¿no? Porque, no sé a todos, pero algunos en particular. Pero sabemos cuáles son. Claro, los hegemónicos, los que pueden son marcar los que una agenda. Habitualmente hacen a la formación de la opinión pública desde ya. Hoy se dio en la conferencia de prensa el notero de Animales Sueltos, ¿no? Le preguntó qué pretendía la familia de los medios y le dijo, ustedes en particular, que pongan música porque nos hicieron muy mal con todo lo que han hecho y lo que han difundido, ¿no? Exacto, porque ahí además se produce una nueva revictimización de la familia, eso está claro. Y creo que desde ya que no son autocríticos, digamos, no es que después viene un mea culpa, aunque no sea sincero, pero por lo menos para sentirse en la necesidad de poder expresarlo. Ustedes recordarán que al principio el tema no tenía trascendencia, y después en las elecciones, y sobre todo cuando después el juez que actualmente está en la causa dice que no tenía lesiones externas visibles, se monta de nuevo una situación
Que lo dice un día antes de las elecciones, ¿no? Digo, eso también es ¿no? raro. Y se monta sobre eso una situación que se la sobreexpone justamente para buscar un rédito político, electoral, el que sea. Entonces, ahí vemos cuál es el tamiz que tienen estos grupos mediáticos sobre los temas de trascendencia pública. Cuando pueden hacer daño, digamos, a esa formación de opinión pública son silenciados, y cuando hay un resquicio para poder contrarrestar eso, crece a niveles exponenciales. Creo que en eso no es crítico el sistema de medios argentinos, lamentablemente. Sabemos que hubo una ley de comunicación audiovisual que ha sido totalmente bastardeada por este gobierno, anulada en un acto totalmente inconstitucional, más allá que la justicia no lo diga, porque eso también es verdad. El sistema de justicia, la justicia es otra cosa. Pero bueno, evidentemente, en ciertas declaraciones o en ciertos manejos que tiene el gobierno, que se sabe con cierta discrecionalidad / impunidad, los medios actúan de manera similar. ¿Pero te sorprendió la mirada social también? Porque, bueno, se conoció que hay una campaña en las redes sociales para que se le deje de comprar el té a la familia de Santiago Maldonado, que tiene una pymes de té. Hubo una campaña sobre eso, cuando todavía no había aparecido el cuerpo. Mucha gente decía, debe estar en Chile. Yo pensaba que esas cosas pasaban en los 70 y que hoy ya estábamos suficientemente curados como para que se sigan reproduciendo los mismos discursos. ¿Eso te sorprendió o te esperabas algo así? Sí, no, digamos, porque uno nunca deja de sorprenderse. Pero es parte de lo que veníamos diciendo hoy, cuando desde los medios que pueden marcar u orientar a la opinión pública, la consecuencia es esa. Yo no soy usuario de redes sociales, solamente el WhatsApp para comunicarme y para trabajar, pero después las otras no, con lo cual me resguardo un poco de eso, pero también marca por lo que uno conoce y ve, digamos, las circunstancias del anonimato se presta, sobre todo para que todo eso sea muy manejable, digamos, ¿no? Entonces nadie pone su DNI como para dar esa opinión. Pero sí, obviamente un sector de la opinión pública que, aunque no tenga esos medios, va a seguir pensando lo mismo. Antes de venir para acá estaba leyendo que una funcionaria, creo que de San Vicente, que de hecho era docente, hablaba de los negros incorregibles y que ella ya no daba abasto para formarlo. Entonces, digamos, si de los representantes populares se baja ese mensaje, ¿qué podemos esperar desde el anonimato detrás de una computadora? No, bueno, lo hemos visto con las declaraciones de Carrió. Con las declaraciones de Carrió, Disney, ¿no? hasta se llegó a poner en duda si realmente había existido Santiago Maldonado. Digamos, sí. si ya empezamos a discutir la existencia de las personas, estamos realmente en una cuestión muy enfermiza y que, digamos, las personas individuales pueden llegar a pensarlo. De hecho, nadie se va a meter en las cabezas de la persona. El tema es ¿qué hacemos con eso? Digo, si de los medios se profundiza, digamos, ese pensamiento, si se quiere, enfermizo, o si ante ciertos temas puede haber un acuerdo social, mediático, lo traslada, decir, bueno, con estos temas no jodamos, claro. Perdón, lo demasiado coloquial. Exactamente. Manuel, gracias por venir. Felicitaciones una vez más a las abuelas por el trabajo que hacen y a seguir laburando. Digamos, Bueno, que todavía hay muchos nietos por encontrar. Gracias por el acompañamiento, porque como dicen las abuelas y quienes las acompañamos, es una lucha colectiva. Si ustedes, hoy, hablamos del papel de los medios, ¿no? Si ustedes no lo reflejan, no lo potencian, esto es mucho más difícil, así que gracias. Gracias por venir. Y por supuesto, si tenés alguna duda sobre tu identidad, te comunicás con Abuelas de Plaza de Mayo y ahí se pueden hacer los estudios y demás. Digo, siempre hay alguien para que te contactes y para tener la contención necesaria, ¿sí? Nosotros nos vamos a hacer un corte. En el próximo bloque vamos a estar analizando cómo quedó la legislatura provincial con el hombre que más sabe de la legislatura. Nos metemos con Facundo Cotet, no se lo pierdan. Vamos.